Pero a su vez el caso de Milagros Salas es un caso emblemático, un caso testigo, creo, porque es el primer caso de una serie de presos políticos o una serie de intención de utilizar la prisión política por parte del gobierno nacional como una forma de gobierno. La historia argentina ha tenido otros casos de presos políticos, no es la primera vez, y creo que en ese sentido lo que estamos viviendo hoy es una herencia también de todas estas marcas antidemocráticas que no se remiten solamente a la dictadura del 76, sino que van mucho antes. La historia democrática argentina es una historia que ha convivido con la persecución política, con la proscripción de grandes partidos como el peronismo incluso, y que hoy lo vemos de alguna forma reflotar con caras distintas. Incluso la democracia desde el 83 a la actualidad también ha tenido presos políticos, e incluso también hay que decirlo, el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina también han tenido presos políticos. Recordemos casos como el de Fernando Esteche, hoy de nuevo preso político, o el caso de Félix Díaz. Sin embargo, la figura del preso político ha sido una figura más bien liminal al orden democrático argentino, es una marca, una herencia de otras formas de procesar los conflictos políticos que tienen una larga historia en la Argentina, pero creo que lo particularmente decisivo del contexto nacional que estamos viviendo hoy, o de la era Cambiemos, es que esa herramienta de la prisión política es una herramienta que se va cada vez más generalizando, ¿no? Entonces decíamos, Milagros Salas me parece que es un caso emblemático porque fue el primero, pero a partir de ahí hemos visto el uso de esta figura de la prisión política, no solamente con líderes de movimientos sociales, no solamente con representantes de los sectores populares, sino incluso con figuras de un grado institucional tan alto como el vicepresidente de la Nación. Recordemos que la semana pasada también fue dejado en libertad después de que fuese apresado y mostrado en los medios en una especie de linchamiento mediático en calzoncillos cuando se lo llevaban de su casa a Amado Vudú, que más allá de lo que se haya montado sobre la figura de Amado Vudú en los medios y lo que se haya dicho de su vida privada, etcétera, etcétera, en realidad es el vicepresidente saliente de la Nación, y asimismo también hemos visto el caso de la prisión política, o estamos sufriendo de la persecución política y la prisión política en legisladores nacionales, y lo vemos habitualmente como parte del discurso del gobierno hablar, escuchamos en los medios, se habla de los carpetazos, se habla de la posibilidad de la prisión para líderes sindicales, para líderes de movimientos políticos, para líderes de movimientos sociales. Por lo tanto, la prisión política aparece para el gobierno en la era Cambiemos como una herramienta de disciplinamiento social, ¿no? De disciplinamiento político, de cualquier diferencia política, de cualquier posibilidad de un disenso político es acallado a partir de la figura de la prisión política. Es decir, no importa lo que hayas hecho, lo que no hayas hecho, cualquier oposición política y firme y de envergadura a este gobierno puede terminar en la prisión, lo que claramente acalla los límites de esa oposición y por lo tanto también restringe el orden democrático y nos hace pensar que vivimos en una sociedad que, si bien es democrática, en un gobierno que, si bien fue elegido democráticamente, sus instrumentos de gobierno son cada vez menos y progresivamente democráticos.